acá, repaso. En el lugar de tareas dice repaso 1. Ahí están los ejercicios que yo también acá le estoy poniendo. Vayan haciendo y preguntándome si tienen alguna duda al realizar el ejercicio. Entonces vemos, hacemos hasta las 11 y alguito. Y después vamos a ver, ¿sí? Profe, el parcial va a ser más o menos igual que el repaso, nomás, ¿verdad? Igual que en el CPA. Así mismo. Sí, así mismo. Ahí tener un repaso y como yo le dije, en nuestro parcial es la siguiente semana todavía. Voy a buscar el parcial del primer semestre. No, pongan todavía porque no está grabando. Voy a esperar a las 10:11 por ahí voy a poner para grabar y vamos a poner el puntito. ¿Qué le estaba diciendo? Que voy a darle el parcial del año pasado. Le voy a mostrar qué era para que ustedes hagan para el próximo viernes. No es nada de otro mundo, solamente que no son los mismos ejercicios. Bueno, profe, muchísimas gracias. Y determinar el valor de m. O sea, que acá yo tengo que determinar los valores de m. Para eso me da una condición, ¿cierto? Que las raíces. ¿Quiénes son las raíces de mi ecuación? Las raíces de mi ecuación son x1 y x2. Entonces, Profe, ¿sí? para mostrar este ejercicio, ¿no vas a grabar así el ejercicio? Bueno, empiezo a grabar. Amoico, acá está. Vamos a ver si me permite grabar, sí. También podemos hacer lo siguiente, que yo les dé una pincelada de todo y que ustedes después traten de hacer también. Bueno, acá tenemos nuestra... Voy a poner mi lapicito porque sin mi lapicito no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué me da como condición el problema? Esto ya sé que es una ecuación de segundo grado y me da como condición que las raíces difieran en la unidad. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces son los resultados de mi ecuación. Y usted, normalmente nosotros le llamamos x1, x2, llámenle como ustedes quieran. Y dice que para que las raíces de la misma difieran en la unidad. ¿Qué es la unidad? 1. Entonces, difieran, ¿qué significa? Menos. Si alguien pone x2 menos x1, esto no va a alterar nuestros resultados, ¿cierto? Porque no hay quien diga que a quién le vamos a llamar 1 y a quién le vamos a llamar 2, ¿cierto? No hay una regla para eso. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Como vemos que esta es una ecuación de segundo grado, entonces lo que yo voy a hacer, ¿cierto? En este caso es ordenar para que me quede como una ecuación de segundo grado. Acá tengo x y esto es como una constante. Entonces tengo x cuadrado, acá voy a sacar factor común y este voy a agrupar como para que sea c. Entonces tengo el valor de a, tengo el valor de B y tengo el valor de C. Y a partir de ahí, ustedes pueden empezar a trabajar con las propiedades de la ecuación de segundo grado. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta aquí, hasta esa parte? Yo creo que a partir de ahí ya van a poder, ya tienen una ecuación. Las propiedades que tienen siempre son esas dos primeras las que más se utilizan, dijimos.
X1 más X2 era igual a menos B sobre A y X1 por X2, C sobre A. Y a partir de ahí ya ustedes pueden, con esto y con esta condición del problema, ustedes ya pueden trabajar, ¿cierto? O sea, tienen una ecuación 1, una ecuación 2 y por último una ecuación 3. Y a partir de acá, ustedes ya pueden buscar, ¿cierto? Los valores de la ecuación, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Seguramente que a partir de acá, de esta ecuación, estas tres ecuaciones, hay muchas formas de hacer, ¿cierto? ¿Sí? Yo me fui eliminando las X hasta obtener, ¿cierto? El valor de X1 y después eso poner dentro de X2. Pero yo quiero que ustedes traten de hacer esto, ¿sí? A partir de acá, que traten un poco de hacer. Les espero 5 minutos ahí otra vez, ¿puede ser? Dale, profe. Dale, profe. Profe, Yo sigo acá para que si quieren preguntar, yo estoy aquí enfrente. ¿Quién profe, preguntó algo? entonces usted en ese ejercicio no usó la tercera propiedad que es luego la de diferencia de raíces. Profe, Ya vi, gracias. Tu micrófono, profe. Oh, yo no Mi mando micro está la cosa. apagado. Veo. Muy bien. Entonces acá ustedes pueden usar también esa la de diferencia que tienen una propiedad y esa propiedad, en vez de usar una de estas, van a usar esa con y esa propiedad, ¿cierto? Que ustedes van a tener acá va a ser igual a 1. Luis, ¿querías preguntar algo? Lucas, no sé si te respondí. Sí, sí, yo lo que quería preguntar es que si usted usó la fórmula de la tercera propiedad y por lo visto que no, si no hizo directo con la primera y la segunda. Digo, primera y la tercera. Sí, yo usé la primera y la segunda propiedad nomás. Y este le usé como por condición del problema, nomás le usé. Pero podés Y usar también. Luis, yo no sé qué vos preguntaste. profe, a mí, por ejemplo, me salió m es igual a 2 porque vio que las sumas hay x1 más x2 es igual a menos b sobre a y yo pues ahí hallé las raíces y después recién hice sistema de ecuaciones con la condición del problema y yo entonces igualé las sumas de las raíces, o sea, m más 2 sobre 4 es igual a m menos 1 más m menos 1 sobre 4 otra vez. Te tiene que dar, hagas el procedimiento que hagas. Siempre te tiene que dar el mismo resultado. O sea que tu procedimiento en algún lado te equivocaste porque el resultado debe ser el mismo. Vos hallaste de acá X1 y X2. Sí, profe. Y revisar otra vez porque ese es por eso la teoría de estas ecuaciones te da estas propiedades que hacen a que sea más eficiente tu forma de resolver. Ahora, si vos querés resolver acá, buscar X1 y X2, no está mal también, pero revisa otra vez ese tu procedimiento porque en algún lado te habrás equivocado. ¿Estamos? Muchas gracias, profe. Vale, sigo estando acá, gente. Pues ya eliminaste esos dos grupos, ¿verdad? Vamos hoy con la segunda. Acá ya encontramos. Muy bien, acá estamos. Eso sí me envía, no me enojo.
Acá tenemos, ¿cierto? Y este sí, gente, hay muchísimas formas de resolver. No se olviden nomás que ustedes siempre tienen que poner acá, enumerar sus ecuaciones, escribir lo que están haciendo, factoreamos, para que el que vaya mirando sepa lo que se está haciendo, ¿cierto? Acá existe muchísima manera de hacer. Ni siquiera se usó, el cambio de variable que se usó es y igual a 4, no se usó un cambio variable. ¿Por qué? Porque de acá se sacó los valores de uno en función a otro. Podían también hacer cambio de variable acá, gente, ¿eh? No, porque acá tengo x y acá tengo x y, ¿cierto? Acá tengo x y cuadrado y acá tengo x por y. Entonces, de alguna manera, elevando x cuadrado y cuadrado a el binomio, seguramente que van a encontrar también esto. Pero, como les dije, es poner todo lo que ustedes hacen, ¿sí? Acá lo que se hizo es introducir de esta ecuación, ¿sí? Factorear, ¿cierto? Acá, trinomio cuadrado de la forma especial. Una ¿Se consulta. acuerdan eso de CPA? ¿Se acuerdan este factoreo de CPA? Sí, era cuando tenía dos variables, o sea, un trinomio con dos variables. Sería, ¿verdad? Sí, señor. Acá Profe, le una tengo, consulta. acá le tengo enfrente a la bruja, si es que ustedes decían que no se acordaban. Uno se acordó de un Profe, factoreo. Profe, Ay, una cosa no me quería decir. te escucho. De ese x cuadrado y cuadrado, o sea, la parte de arriba, ese yo junté como x y elevado al cuadrado y luego hice o sea, resolví en función a x y para llegar los valores de x. Sí, y te va a salir lo mismo. Es más largo, ¿no? Pero eso, Rubén, no hay formas de saber. A veces yo, por ejemplo, digo, bueno, tienen 3 horas, le voy a poner, tienen 2 horas, vamos a poner 3 ejercicios. Y digo, este está bien porque es bastante larguito. Y a mí me llevó 1,5 páginas y a la persona que entregó le llevó media página nomás y está bien. O sea que eso es de acuerdo a cómo uno se hace el cambio de variable. Entonces, no, por eso nosotros no le dividimos más o menos que cada ejercicio se puede hacer. Tienen 2 horas reloj y 3 ejercicios tienen. Cuando es presencial le poníamos 4 ejercicios y 2 horas reloj, pero ahí, bueno, tienen que escanear y todas esas cosas. No pueden mirarlo el WhatsApp y eso, entonces. Profe, Señor. entonces cuando hacemos el cambio de variable, podemos ponerle un número en vez de, por ejemplo, ponerle m en función a x, ¿verdad? Tipo así como usted puso, en y es igual a 4 por x. Este y igual a 4 por x yo saqué de acá. Y menos 4x y menos 4x, este es un producto, entonces es igual a 0. Y de acá yo despejé y, que es 4x. Y de acá y menos x, ¿cierto? Entonces me queda acá que y es igual a x. ¿Sí? Profe, y eso, por ejemplo, esos factores, por ejemplo, ¿se puede reemplazar en la ecuación 1 o no se puede? Sí, eso es lo que hicimos. Acá dice 3, ¿cierto? Esta es mi ecuación 3. 3 en 1, ¿sí? En esta ecuación. Porque yo lo que hice, atiendan aquí, yo no usé la ecuación 1, yo usé la ecuación 2 para sacar estos valores. Entonces puedo poner en la ecuación 1. Ahora, lo que no puedo hacer es poner, por ejemplo, 3 en 2. ¿Por qué? Porque este 3 salió de la ecuación 2. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok.
Muchísimas gracias, profe. Sí, ¿quién me habló? Digo yo. Segundos, ¿sí? Bueno, se fueron todos parece de milla. No, profe, acá estamos. ¿No? Bueno, después teníamos una ecuación con radicales. Y esta es una ecuación, para mí es una ecuación de CPA, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá que lo que tienen que hacer es racionalizar su radical, ¿sí? Y a partir de ahí ya es una ecuación como la que hicimos anteriormente, en donde tienen que ver, ¿cierto? Que pueden utilizar. Si acá tenemos, al elevar esta al cuadrado, obtenemos este término, reducimos término, dividimos por 2 y nos damos cuenta, ¿cierto? Y entonces me queda esto acá, ¿sí? Y x cuadrado, y después esto que está sumando acá, voy a llevar otra vez al otro miembro, restando y vuelvo otra vez a elevar al cuadrado de tal manera a racionalizar. No sé si así está prendido mi micrófono. Y ahí obtenemos, ¿cierto? También los valores. Acuérdense que acá, en este caso, como nosotros elevamos al cuadrado y eso normalmente hay soluciones extrañas. Y vamos a tomar solamente, dijimos, las que sean números, que no sean números complejos todavía. ¿Alguna pregunta sobre este? De mi parte no, profe. Dejamos unos minutos y después vemos el siguiente otra vez. ¿Les parece? Dale, profe. Muy bien. Dice el siguiente ejercicio: determina MNP sabiendo que P de X es divisible. ¿Qué significa que es divisible? ¿Quién me contesta? Que su resto es igual a cero. Muy bien. Esas cosas, esas propiedades ustedes tienen que saber. A veces es preferible darle una mañana o 2 horitas, ¿cierto? En ver todas las propiedades que uno tiene para poder resolver después los ejercicios. A veces uno no quiere leer las propiedades, pero esas son las cosas que nos dan. Entonces yo tengo que un P de X, ¿cierto? M, N y P tenemos, ¿cierto? Entonces tengo un M por X menos 1, por X menos 2. Bueno, vamos a ver primeramente, para mí que este no le copié todo. Este ejercicio no está totalmente copiado, nos falta esto. No, pues este no está. Esto nos falta. Entonces, Algo le falta a este ejercicio. Mientras que ustedes hacen el siguiente, yo voy a buscar ese pedazo que falta.
A ver, ¿quién me dice algo? Creo que vamos a tener 3 ecuaciones, profe. Sí, hay que aplicar logaritmo en esta primera condición que tenemos. En esta otra vamos a buscar las propiedades, ¿sí? Con las propiedades vamos a trabajar y ahí vamos a ir sacando. Vamos a ir introduciendo una en la otra. ¿De acuerdo? Le doy 5 minutos. Una verdad cierta, ¿verdad? Claro, acá. Hey, esa parte no me falta, pero llegué, ¿verdad?, a la conclusión y creo que vos preguntaste cómo tendría una idea de hacer, ¿verdad? Sí. Y si analizar primero, creo que puedes convertir todo a un solo logaritmo. Sí, a mí me encanta trabajar con cambio de base. Entonces yo hice primero todito cambio de base, ¿cierto? Y le llegué a obtener, ¿cierto? Hasta hacer los cambios de base, ¿cierto? Primeramente, las propiedades. Acá teníamos propiedad un exponente, ¿cierto? Que va a quedar A por logaritmo de A, el logaritmo de C en base A, ¿cierto? Y después hice acá cambié de base. Y una vez que cambiamos de base, hallamos la suma de fracciones, o sea, hallar el mínimo común múltiplo y nos queda esto, ¿sí? De acá hallé factor común o agrupé, ¿cierto? Lo que es el logaritmo de A, agrupé lo que es el logaritmo de B y obtuve esto acá. Entonces, acá podíamos hacer otra vez, porque vean que acá es logaritmo de A por A más C, no es el argumento acá, el A más B no es argumento del logaritmo. Entonces, A más B, hallo factor común otra vez y obtengo logaritmo de A más logaritmo de B. A esto le aplico otra vez propiedad del logaritmo que me queda logaritmo de A por B. Y si yo tengo en cuenta esto, porque a mí me dice que yo tenga que llegar a una raíz, entonces lo que yo voy a tener en cuenta, porque ya me dice luego demostrar que es cierto, entonces lo que yo voy a tener en cuenta acá es que ese A, B, ¿cierto? Es parte de mis raíces que yo tengo, o sea, A, B y C son parte de la raíz. Entonces, en una raíz me va a quedar que por polinomios idénticos, porque acá me dice que es igual, ¿cierto? Entonces, A más B va a ser igual a M y logaritmo de A por B, ¿cierto? Puedo escribir por polinomios idénticos, ¿cierto? A por B igual a logaritmo de C, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener aquí es agrupar un poquito de la forma en que yo necesito, así como le decía al ingeniero, es agrupar como ustedes necesitan. Acá, por ejemplo, ustedes tienen M y P. Ustedes podían escribir acá logaritmo de C elevado a la M por P. ¿Sí? Podían escribir también esto. Pero como acá yo tengo un producto, entonces lo que hice, y quizás así también de lo mismo, ¿cierto? Hice que este sea igual a P en este caso, y la M le llevé como exponente, ¿sí? Entonces me quedaba, voy a borrar mi M fea. Acá está el borrador. Acá va a ser por P. Por P. Y esto va a ser igual a ¿quién?
va a ser igual a logaritmo de A por B. Y aquí, ¿cierto? Profe, una consulta. Sí. El A más B, cuando tenés logaritmo de A, sería logaritmo de A por A más B, más logaritmo de B por A más B, ¿verdad? Si querés acá multiplicar. No, en la parte de arriba nomás, o sea, Acá. es un poco más. Esa. Mm. Esa A más B le está multiplicando el logaritmo en sí, ¿verdad? No Claro, solo... es lo mismo que escribas A más B por logaritmo de A. ya. Gracias. ¿Sí? Esa duda no Por eso se puso entre paréntesis, así, para que se entienda que está afuera, porque acá es lo que se sacó el factor común, o sea que lo que sacamos es factor común, logaritmo de A y logaritmo de A, ¿cierto? Y mi factor común acá me quedaba A y acá me quedó B. ¿Se entiende? Sí, yo me confundí, nomás pensé que le estaba multiplicando solo al A. No. Por eso dije, como este no es el argumento, entonces podemos sacar otra vez factor común, porque si ese era el argumento, pues no podemos sacar factor común. Y entonces acá logaritmo de bases iguales, ¿cierto? En diferentes miembros, entonces C a la M tenía que ser acá, C a la M, porque allá quedó la P, es igual a A más B. Y por el otro lado teníamos, ¿cierto? Que, y si reemplazamos esta en la otra ecuación, ya vamos a tener que me sale M por P igual a M por P. Y el otro ejercicio, el número 4, estaba bien. Yo nomás no leí bien, había sido. Ya arreglé ya ese, pero cuando a vos se te viene en la mente que eso estaba mal, yo no leí acá. Determina MN sabiendo esto y además se sabe esto. O sea, esto es condición del problema. Eso es lo que yo no leía acá. Entonces creí que faltaba algo y realmente sí no estaba por condición del problema. Entonces, ¿qué es lo que sabemos acá? Que X menos A por X menos B, X menos C es el producto de estos tres. Si yo multiplico, esto me va a dar X al cubo. Entonces, P de X es de grado 2. Y el polinomio es idénticamente nulo. ¿A quién? A un polinomio, por el tercer teorema que ustedes tienen de divisibilidad que dijo hoy el compañero, que como me dice que es divisible, entonces quiere decir que P de X, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Por lo tanto, entonces acá nosotros tenemos nuestro P de X y como este por el tercer teorema es 0, entonces tengo, y de acá nosotros ya podemos ir trabajando, ¿cierto? Ir buscando multiplicar este término por este término, este por este. Acá también multiplicar para ver qué es lo que sucede, ¿sí? Para poder reducir términos. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos M, queremos P y queremos N. Y si tenemos así, entonces no vamos a poder hallar. Entonces, como para que nosotros podamos igualar a 0, hacer polinomios idénticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar solamente este polinomio que tenemos acá en el primer miembro. Una vez que yo desarrollo esto, multiplico, después voy a multiplicar por m, ¿cierto? Y voy a tener nuestro polinomio. Cuando nosotros vamos a hacer polinomios idénticos, acá yo tengo que hacer, por ejemplo, x cuadrado, y si acá tengo x, voy a igualar con x cuadrado. Luego nosotros, por ejemplo, vamos a tener, qué sé yo, x y vamos a igualar con x de este lado. Por eso es lo que hacemos, desarrollamos esto para que yo pueda agrupar, porque acá yo tengo agrupado con respecto a quién, con respecto a m y a n. Y acá
lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar con respecto a quién, con respecto a X. O sea, yo en vez de tener factor común M, voy a sacar factor común X cuadrado, porque acá tengo X cuadrado, acá también. Voy a sacar factor común X y todo lo que son constantes voy a agrupar en un solo término. Acá tengo otra constante, acá tengo otra constante e igualo a un solo término. Por lo tanto, entonces, acá nosotros tenemos, ¿cierto? Y a nuestro polinomio ya en función a X. Entonces ahí yo ya puedo poner, si acá yo tengo 0x cuadrado más 0x más 0. Entonces voy a igualar m más n más p más 5. Voy a igualar a 0, ¿cierto? Y después entonces, al igualar esto a 0, acá este 5 que está sumando, voy a llevar al otro miembro y me queda acá restando. Y tengo una ecuación. Acá hago lo mismo. Acá esto es igual a 0. Este que está restando, llevo sumando y tengo la ecuación 2. Y de acá también lo mismo. Este que está sumando pasa restando y tengo mi ecuación 3. A partir de ahí, ya nosotros vamos a trabajar todo esto, ¿sí? Entonces acá ya tenemos más, tenemos nuestra ecuación y acá ya es hallar la ecuación sobre cualquiera de los dos, cualquiera de los temas. Acá la profe Elena está haciendo mueca y yo me río, no es por ustedes. Entonces, ustedes hicieron en el CPA, ¿cierto? Profe, una consulta. Sí. ¿Y el polinomio que te da, que te dice que es divisible por ese, sería para qué? Y para usar este teorema 3. Ah, que es idénticamente nulo. Claro, porque dice que es divisible por esto y Profe, te dice que es igual a... ¿Sí? Cuando era, y decía también que, o sea, que cuando era divisible luego era cero. idénticamente nulo, o sea, siempre. Siempre. Esos teoremitas, por ejemplo, tienen que hacer un resumen y sacar. Entonces, cuando ustedes hacen su ejercicio, ustedes pueden mirar primeramente, ¿cierto? Y después ya cuando ya no usan más, entonces ya no van a usar más los teoremitas porque en algún momento tienen que dejar de mirar también. Entonces, tratan de hacer sin su resumen, ¿sí? Y acá, después, este ya es ecuación, nomás sacan los valores de M, P y N, ¿cierto? O sea, que sacar ya los valores nada más. Este yo le voy a alzar, ¿o no quieren? Sí, profe, Sí, profe, por favor. Sí, profe, por favor. Creo que ya le saqué todos los... Entonces van a ir... Yo lo que no quiero es que ustedes... voy a terminar de grabar para que... Profe, yo tengo una consulta.